Hola, ¿cómo están? Ahora traje esta sencilla relación donde me piden encontrar la derivada de y con respecto a x y la segunda derivada de y con respecto a x. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, como me piden derivar con respecto a x, lo que vamos a hacer es aplicar la derivada con respecto a x a ambos lados de la ecuación. Recordemos de que para derivar implícitamente necesitamos sí o sí tener una ecuación o relación. Entonces, voy a ocupar todo lo que conozco de derivadas. Entonces, la derivada de seno se puede mostrar que es coseno, pero aquí no lo vamos a demostrar, solamente lo vamos a utilizar. Entonces, tengo que mantener el argumento y por regla de la cadena, esto tengo que multiplicarlo por la derivada interna, que sería en este caso la derivada de x, que es 1, más la derivada de 2y, que sería, por regla de constantes, dos veces la derivada con respecto a y, que le voy a llamar de y en dx. Hasta ahí la derivada del lado izquierdo. Y ahora tengo que derivar el lado derecho. Entonces en el lado derecho veo que tengo una exponencial. Y la exponencial tiene la gracia de que la derivada es mantener exactamente la misma expresión, o sea, la derivada de la exponencial de una función es la exponencial de esa función, pero multiplicado por la derivada de la función que está dentro del exponente por regla de la cadena. Entonces sería la derivada de esa resta, que es la derivada de x, que es 1, menos la derivada de y, que la vamos a anotar igual que antes, como de y en dx. Me voy a mover porque creo que estoy tapando. Ahí sí. Ya. Entonces, el siguiente paso es, como me piden la derivada con respecto a x genérica, o sea, sin el valor en ningún punto, porque de hecho no conozco ningún punto, podría tratar de encontrar algún punto, pero como es una expresión relativamente complicada, tal vez no sea posible. ¿Ya? Entonces lo que dice el teorema es que podemos definir de y en dx cuando está definida, y después lo podríamos evaluar en algún punto si es que conociéramos algún punto en particular. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar álgebra para desarrollar los paréntesis y tratar de ordenar esa expresión. La variable que a mí me interesa en este caso es de y en dx. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de dejar el de y en dx en un lado de la expresión y todo lo que no tenga de y en dx al otro lado de la expresión. Se puede hacer en un paso, pero yo lo que voy a hacer es hacer un paso intermedio para no complicar tanto el álgebra y eso no lleve a cometer algún error accidental. Entonces voy a desarrollar este paréntesis. Entonces esto me va a quedar simplemente coseno de x más 2y por 1 y más coseno de x más 2y multiplicado por 2 y por d en dx. Entonces lo voy a escribir como dos veces coseno de x más 2y por dy en dx. Lo voy a escribir mejor. Dy en dx. Y eso va a ser igual a, también desarrollando ese paréntesis, la misma exponencial, elevado a x menos 1, menos y, perdón, por 1, menos elevado a x menos y por dy en dx. Es claro que yo puedo escribir las exponenciales de otra forma, pero hay que tratar de hacer los menos ajustes posibles porque primero tenemos que llegar a una expresión de la forma de y en dx como una función de x y de y. No importa que esa expresión sea complicada, eso es lo que nos piden. Entonces ahora, anticipando un poco lo que ya había dicho, de y en dx lo vamos a llevar al lado izquierdo. Por preferencia trato de llevar siempre la variable que quiero despejar al lado izquierdo, pero voy a hacer al lado derecho. Y todo lo que no tenga de y en dx al lado derecho. Entonces voy a factorizar por de y en dx y veo que en el lado izquierdo me aporta el 2 veces coseno de x más 2y. Y en el lado derecho me aporta un menos elevado a x menos y. Como lo voy a llevar al lado izquierdo, pasa como más elevado a x menos y. Cierro paréntesis y ahora voy a escribir todo lo que no tenga de y en dx. En el lado derecho tengo un elevado a menos a x menos y solo, por lo tanto lo vuelvo a escribir. Y tengo un coseno solo que está con signo positivo en el lado izquierdo, por lo tanto lo voy a pasar con signo negativo al lado derecho.
x más 2y. Ya, y voy a poner un paréntesis para que se entienda que ahí tenemos un paréntesis y otro paréntesis. Y lo que queda es bastante sencillo, lo que hay que hacer es decir que pasa dividiendo lo que está multiplicando al de y en de x del lado izquierdo, por lo tanto vuelvo a escribir el e elevado a x menos y menos coseno de x más 2y, ahí, cierro el paréntesis. Aquí no es necesario poner el paréntesis porque se entiende que está todo dividido por esta suma. Y ahí también voy a omitir el paréntesis grande. Y esta sería la primera respuesta, que como dijimos es una expresión de la forma f de x, y. Y ahí no hay que tratar de despejar, ni ordenar, ni sacar factor común, ni nada de eso, porque probablemente lo que nos piden es encontrar esa expresión y tal vez nos pueden pedir encontrar, por ejemplo, la derivada evaluada en un cierto punto. Entonces, esa expresión me sirve para calcular después cualquier derivada de un punto, insisto, que pertenezca a la curva C. Si no, no tiene sentido la evaluación que estoy haciendo. Entonces, cuando tengan un ejercicio así, no se compliquen, ni hagan factorizaciones, ni nada extraño, porque pueden cometer error y en general la respuesta que se espera es de esa forma y no es necesario dejarla más ordenada. Sí, un error es, por ejemplo, dejarlo hasta el paso anterior, porque ahí no está totalmente despejado. Entonces ahora voy a pausar el video, voy a copiar la de y en de x que obtuve y voy a calcular el segundo, lo segundo que nos piden, que es encontrar la segunda derivada, o sea, el de d cuadrado y en dx cuadrado. Ya, ahí me traje la función derivada, entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar la derivación, pero la vamos a aplicar a esta nueva igualdad, porque recordemos de que nosotros derivamos implícitamente cuando tenemos una igualdad. Entonces, como queremos la segunda derivada, yo sé que la derivada con respecto a x de la derivada va a ser la segunda derivada, por lo tanto, también tengo una igualdad, entonces voy a proceder a derivar implícitamente, aunque sea implícitamente solamente el lado derecho, porque en el lado izquierdo en realidad no vamos a tener que despejar nada, porque ya vamos a tener, en términos de lo que queremos obtener, ya despejado, ¿ya? Pero sí vamos a hacer un paso después de hacer la derivada completa. Entonces, yo sé que la derivada de la derivada es la segunda derivada, que la podemos anotar así, hay gente que la anota como i', es tema de notación, yo en general ocupo esta, pero si alguien quiere ocupar la otra, no hay ningún problema. ¿Ya? La voy a escribir solamente para que me quede un poco más claro. Bueno, es lo que se puede hacer. Entonces, ahora, muy importante. Primero que todo, lo que tengo que hacer cuando yo hago una derivada de una expresión compleja, compleja me refiero a complicada, no por números complejos, es que tenemos que verla como un todo. Y lo primero que tenemos ahí es una división. Entonces, como es una división, lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la división. Entonces, recordemos que la regla de la división dice primero derivar el numerador. ¿Ya? Entonces, vamos a derivar el numerador. Entonces, la derivada del numerador, que es una suma, ¿ya? El primer término de la suma, su derivada vuelve a ser lo mismo, por lo mismo de antes, pero tengo que multiplicarlo por la derivada de su exponente. Por lo tanto, cada vez que aparezca la derivada de x, la derivada de y, perdón, vamos a colocar, igual que antes, de y en de x. Todo esto lo vamos a multiplicar por el denominador sin derivar. Recordemos que estamos haciendo la regla del cociente. Cerramos el paréntesis, x menos y, hasta ahí. Y ahora voy a restar y voy a colocar la derivada ahora del denominador. Hay gente que pone el numerador sin derivar. El orden de los productos no importa. Lo que sí importa es el orden de la diferencia. Entonces, voy a escribir la derivada del denominador primero, aunque también se puede hacer el numerador sin derivar. Lo importante es que hagan el producto completo. Entonces, voy a derivar el denominador. Entonces, si derivo el denominador, 2 coseno va a ser igual a 2 seno de x más 2y por la derivada del argumento. De nuevo, 1 más 2 veces de y en de x
Y aquí no me alcanza el espacio, así que voy a hacer unos puntos suspensivos y después voy a tratar de escribir la expresión y que quepa en todo el espacio, que aparezca completo, pero lo importante es que no nos equivoquemos en la división. Eh, que me falta derivar el elevado a x, entonces aquí voy a continuar el punto suspensivo. Esto sigue estando en el numerador, por si acaso, en el numerador de la segunda derivada, y esto lo vamos a multiplicar por la regla de la cadena, que es la derivada de x menos y, la derivada de x es 1, menos de y en x. Y todo esto tiene que estar multiplicado, esto es parte del paréntesis grande, esto tiene que estar multiplicado por el numerador, pero sin derivar. Y ahora sí, con este paso, termino el denominador, entonces, el numerador, perdón. Entonces aquí voy a hacer una línea que continúa hasta acá, y voy a colocar acá abajo el denominador, pero que se entienda que es todo este paréntesis por este paréntesis menos este paréntesis que termina aquí por este paréntesis y todo eso dividido por el denominador al cuadrado, que va a ser 2 coseno de x más 2y más elevado a x menos y. Y por favor no desarrollar ese denominador al cuadrado porque nos va a crecer mucho la expresión y no tiene sentido, sobre todo si nos piden encontrar la expresión de cuadrado y en de x al cuadrado en términos de x e y. Lo que sí tenemos que eliminar, y aquí se me puede alargar mucho la expresión, pero lo vamos a tratar de explicar bien para que se entienda lo que estamos haciendo. No puedo escribir la respuesta en términos de d de x, o sea, podría ser de que el profesor de todas formas lo admitiera, porque no está del todo mal, pero tenemos que tratar de llegar a una expresión, si es que se puede, de la forma de y de cuadrado y en de x cuadrado como una función de f de x, y. No va a ser la misma función que la primera derivada, pero se entiende la idea de que eliminar o cambiar los de y en de x por la expresión que tenemos ahí. Entonces, voy a volver a escribir de cuadrado y en de x cuadrado. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que me alcance el espacio. Entonces aquí voy a colocar e elevado a x menos y por 1 menos, y aquí voy a colocar, y si quieren lo colocan en otro color para que se entienda que esto es menos, y aquí vamos a colocar un paréntesis, y vamos a escribir lo mismo que teníamos en el paso o la respuesta de la pregunta anterior. Todo eso es de x en de y. De y en, perdón, de y en de x. Ahí. Esa sería la primera parte del primer paréntesis del numerador. Todo esto tiene que estar multiplicado, por supuesto, por 2 coseno de x más 2y, cierro paréntesis de coseno, más elevado a x menos y, cierro paréntesis del numerador. Vamos a colocar un paréntesis grande, porque se entiende que no está cerrado el numerador, y vamos a tratar de ver si nos cabe en el espacio. Entonces aquí voy a colocar un menos, ¿ya? No quiero cambiar los signos de adentro, aunque podría hacerlo, porque quiero escribir la expresión sin hacer tanto desarrollo algebraico. Entonces, esto lo voy a hacer como menos 2 seno de x más 2y más 1, y aquí importante, aquí es 1 más 2 veces el de y en de x. Entonces lo que yo puedo hacer para no escribir un paréntesis y otro paréntesis, lo que puedo hacer, si es que no cometo ningún error algebraico, es multiplicar ese 2, tanto a la parte de la exponencial como a la parte del coseno. X más 2y dividido por 2 coseno de x más 2y más elevado a x menos y. Ya. Y ahora sí, que no me alcanza el espacio, pero tengo que seguir haciendo la multiplicación por la regla de la cadena. Entonces aquí voy a colocar un por y punto suspensivo y lo voy a continuar aquí. Entonces dijimos,
voy a pasar el x menos y elevado a x menos y por 1 menos, y aquí igual que antes. No trato de arreglar el 1 menos, que yo sé que lo puedo escribir de otra forma, pero lo voy a dejar tal cual como viene. Hice la excepción en el 2 porque no complica tanto la escritura, pero ya cuando tengo que sumar fracciones y no voy a ganar puntos por eso, mejor lo dejo tal como está. X más 2y más elevado a x menos y. Ahí termina la derivada del denominador, ¿ya? Y eso lo tengo que multiplicar por el numerador sin derivar, que es lo que yo tengo en el paso anterior. O sea, aquí lo copio tal cual. Ya que lo voy a copiar, lo voy a copiar bien. X menos y menos coseno de x más 2y. Y ahora que está terminado, voy a hacer el paréntesis grande. Entonces aquí voy a poner paréntesis cuadrado para que se entienda que aquí recién está cerrado el numerador de DI cuadrado en DX cuadrado. Y esto lo voy a dividir por lo mismo que tengo en el paso anterior. Aquí no hay que hacer ningún cambio. Solamente hay derivadas de y en dx en la parte de arriba. En la parte de abajo solamente tenemos funciones sin derivar. Pero todo este binomio tiene que estar al cuadrado. Y esa sería la respuesta. Por supuesto que como el espacio no es tan grande aquí, yo les recomiendo que cuando entreguen una respuesta así de grande, ocupen a veces cambiar la hoja a formato horizontal para que quepa más espacio. O sea, o podríamos haber hecho así como un giro de la hoja para ver si cabe, pero no, en este caso no, de ninguna forma me cabe en la pantalla, así que voy a eliminar ese rayón, pero voy a tratar de dejar la imagen como para que se entienda cuál sería la respuesta. Y lo que también se puede hacer es escribir como por partes, así como llamarle A es esto, que es una función de x, y, B es esto, que también es una función de x, y, este es C de x, y este es D de x, y. Entonces, al final, yo podría dejar más ordenado y decir que AX de Y es esto, hasta acá. Después, B de x, y es esto, hasta acá, hasta aquí. Y después C de x, y es esto, hasta aquí. Y por supuesto que este es el D de x, y, ¿ya? Pero se entiende la idea, o bueno, al menos creo que se entiende. Entonces, recordar, cuando tengo que calcular segunda derivada de forma implícita, tengo que primero sacar y tener muy claro cuál es de y en dx, y después aplicar la nueva derivada, que en general aparece una regla de cociente. ¿Por qué? Porque en general cuando uno hace la primera derivada implícita, siempre tiene una forma de un cociente, ¿ya? Dentro del cociente pueden haber más reglas de la cadena, más cocientes, más suma, etcétera, etcétera. Pero espero que con eso haya quedado claro cuál es el procedimiento, y por supuesto yo traté de hacer un ejercicio eh, no tan complicado, pero si se fijan, la segunda derivada ya empieza a tomar ribetes bastante avanzados, ¿ya? En general, cuando me hacen una pregunta de segunda derivada, nunca van a ser funciones tan complicadas en un inicio, pero sí se empiezan a complicar a medida que voy haciendo las respectivas derivadas. Entonces, mantener el orden, la constancia y, por supuesto, practicar. Así que eso es todo. Muchas gracias por su